Cuando se habla de actuación, ya sea para teatro o para audiovisual, un concepto que me gusta manejar es el de la interpretación. ¿Qué significa interpretar? Es lo que hacen los músicos cuando tocan un instrumento. Los músicos interpretan la partitura que tienen enfrente con su instrumento. El instrumento de la actriz o del actor es su cuerpo y es su voz. Pero interpretar significa eso, saber tocar la partitura, saber leerla e interpretarla. Hay que saber leer la partitura. En el caso de las actrices y de los actores, la partitura es el guión teatral. Para los músicos, pues son estas composiciones con letras musicales. Pero hay que saber leerla e interpretarla, y aunque la partitura sea la misma, siempre va a cambiar y va a tener otro espíritu de acuerdo al intérprete o la intérprete. Por ejemplo, la misma pieza de Bach va a sonar distinta según qué violinista la está ejecutando. Uno de los pocos que ha llegado a teorizar todo el proceso sobre la actuación es Konstantin Stanislavski. Y en uno de sus libros, por ejemplo, en Creando un rol, él habla de lo importantes que son las primeras impresiones de la actriz o del actor cuando está leyendo el guión por primera vez, porque dice que estas primeras impresiones son las más reales que va a tener el intérprete sobre el rol que le toca interpretar. Y creo que esto tiene mucho sentido, porque además dice una cosa muy importante, y es que estas primeras impresiones están desprejuiciadas. ¿Por qué es importante esto? Porque del prejuicio viene el cliché, y el cliché es una de las cosas más molestas en actuación. ¿Saben qué es un cliché? ¡Ya llegué! ¡Hello, primo! Hasta que vienes a visitarme a mi infierno en London. No, hombre, y hubiera llegado antes, pero el viaje estuvo de los 1000 demonios. ¿Por qué no trajiste a mi tío, primo? Ah, es que como es el 2012 y este 2012 se acaba el mundo, pues ha estado muy ocupado con los preparativos. Está planeando los peores desastres. Incendios, terremotos, tsunamis y el nuevo disco de Raquel Vigorra. Esta es una idea caricaturizada que utiliza lugares comunes para hacer comedia fácil. Y aunque sea muy popular, es un abordaje muy superficial del personaje. Creo que un abordaje un poco más profundo podría ser este. ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¿Un arma? ¿Aquí? ¡Maldición! ¿Qué le hiciste a mi esposa? Bueno, en la escala del 1 al 10. 10 siendo el acto sexual más depravado que haya conocido el hombre. Y 1 siendo una noche ordinaria de rutina sexual en el hogar Lomax, yo diría que, para no ser presumido, Mary Ann y yo alcanzamos un 11. ¡Muérete! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Dame más, hijo mío! ¡Vamos, adelante! ¡Debes aferrarte a esa furia! Es lo último que te queda, el último lugar donde esconderte, la última hojita de parra. Aunque no es una de las mejores películas de Al Pacino, es mucho mejor que Derbez. Eso es innegable.
No podemos olvidar que la creación de un rol, este proceso de actuación, de interpretación, es un proceso creativo. Y la idea es que estemos abiertos y receptivos para que logremos armar un carácter singular, que esté lleno de matices, que sea humano. Una vez que hemos entendido nuestro rol, podemos comenzar a pensar en el subtexto. ¿Y qué es el subtexto? Es un concepto que se puede encontrar hasta en la Wikipedia y dice: el subtexto o matiz es el contenido de una obra que no se anuncia de manera expresa por los personajes o por el autor, pero está implícito o se convierte en algo comprensible para el observador a través del desarrollo de la misma. El subtexto es el contenido por debajo del diálogo hablado. Si he comprendido el texto, eso quiere decir que he comprendido cuáles son los objetivos de mi personaje, cuál es su razón de ser dentro de la trama, ¿no? Que todo eso está en el guión. Entonces, si lo he comprendido bien, entonces también entiendo con qué intención tengo que decir los textos. Por ejemplo, en la obra clásica Bodas de Sangre de Federico García Lorca, uno de los primeros textos del personaje denominada Madre dice: la navaja, malditas sean todas y el bribón que las inventó. A lo que su hijo le responde: vamos a otro asunto. Pero la madre continúa y dice: y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las azadas y los bieldos de Hera. Si han leído esta obra, Bodas de Sangre, sabrán que estos primeros textos que dice la madre, porque están en las primeras páginas de la obra, son en realidad premoniciones. Premonición porque su hijo muere pues en un duelo que es así con cuchillos el día de su boda. Si no han leído la obra, recomiendo que lo hagan a pesar del spoiler que les acabo de lanzar. Pero bueno, es importante entender que cada personaje tiene sus picos y que también tiene sus descensos, y hay que entender el contexto de por qué es así el personaje, porque la madre en Bodas de Sangre no es así de amarga por gusto, es porque ha perdido a muchos hombres de su familia en eventos sangrientos. Entender los altos y bajos del personaje nos va a ayudar a que no tengamos interpretaciones monótonas. No hay una emoción que rija todo el camino del personaje durante la obra, ¿no? Eso sería muy aburrido. Y normalmente en un guión bien escrito, esos picos y esos bajos están bien marcados. Entonces es el trabajo de las actrices y de los actores entender todo ese camino, que en realidad es como el camino de cualquier persona. Eso es lo que hace que los personajes sean más humanos. Eso. Entonces espero que se animen a actuar, pero profundizando en la actuación. Isabel, ¿cuál es tu historia? Me llaman Cenicienta. No vivo con mi papá, vivo con mi madrastra y sus hijas. Y me hicieron dedicarme a la limpieza, a las labores de la casa. Tarea que asumí con dignidad, con tranquilidad, porque había momentos en los cuales, en la mayoría de esos momentos, yo podía soñar, porque me encantaba soñar. ¿Y cuál era tu sueño más preciado? Eran muchos mis sueños, pero tenía uno en especial y si lo contaba no podía arreglarlo porque si no las cosas no se cumplen. Pero era un sueño mágico. Te lo voy a contar solo por esta vez, porque sucedió, porque encontré al amor. O sea, ese sueño se cumplió y yo encontré a ese amor.